Y bueno, quiero platicarles en este momento, bueno, no yo obviamente, por eso tenemos a encargados y profesionistas de lujo para que platiquen con nosotros. Y es que muchas veces nos ha pasado que de repente si no ponemos atención, si nos despistamos un poquito, al pagar la cuenta de algún producto, nos entregan mucho menos de lo que estamos comprando. Seguramente usted también le ha pasado, así que ponga muchísima atención. Para platicarnos al respecto se encuentra de Producto Sergio Moctezuma. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Aida, muy buenos días. Cristian, muy buenos días. días. Suele pasar que de pronto hay consumidores que pagan determinado producto desde una estación de gasolina para cargar combustible en su vehículo, van a abastecer el gas LP de su tanque de gas, o simplemente compra, o no le ha tocado a usted, amigo consumidor, que compre un artículo y que de pronto la bolsa con papas contiene menos de la cantidad que está establecida en el empaque, efectivamente, más aire. Pero aquí la gran interrogante es, ¿el consumidor puede hacer efectivo su derecho cuando ha recibido menos de la cantidad pagada? Claro que sí, porque uno de los principios básicos de las relaciones de consumo nos establece la ley que la autoridad tiene la obligación, pues ahora sí, de proteger a los consumidores contra la publicidad y prácticas de publicidad e información engañosa o inclusive las prácticas desleales, que prácticamente, sin lugar a dudas, cuando el consumidor paga un producto y está esperando recibir determinado contenido, es evidente que hay una deslealtad por parte del proveedor de bienes, servicios o productos. Así es, Sergio. Oye, pero ¿qué tanto, por ejemplo, seguimiento, Sergio, se le da a este tipo de casos aquí en nuestro país? Sé, por ejemplo, de casos en Estados Unidos que han sido tan estrictos como que si un rollo de papel de baño dice que son 100 hojas dobles y alguien se tomó la molestia de contar hoja tras hoja, son sí hay, 98, precisamente por eso lo digo, Híjole. porque me enteré de ese caso, ¿no? Eran 98, ponle, ¿no? Y la demanda por no entregar. Aquí en México se respeta, es muy complicado entrar a este tipo de trámites, ¿o cómo está la onda? Fíjate que la ley establece, Cristian, Aida y amigo consumidor, que todos los proveedores tienen la obligación de respetar los precios, las tarifas, las cantidades, las medidas y lo que viene precisamente en el peso. Sin embargo, la mayor parte de los consumidores desestiman y no se dan a la tarea prácticamente, pues, y si se dan a la tarea y dicen, bueno, estoy dándome cuenta que estoy recibiendo menos del producto pagado, pero simplemente lo desestima y no hace efectivo su derecho. Sin embargo, los consumidores deben de conocer que pueden hacer efectivos sus derechos cuando se tratan de prácticas de esta naturaleza y la ley nos dice, los consumidores tienen derecho a su elección, a la devolución de la cantidad pagada, a la reposición del producto, a una bonificación o a una compensación. Cuando el contenido neto de lo que se paga, pues prácticamente no corresponde a lo que el consumidor está cubriendo, a lo indicado en el envase, en el empaque. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica el consumidor de pronto recibe una bolsa con papitas y dice, y arriba la conclusión, bueno, como que hay más aire que producto. Sin embargo, hay algunos consumidores que son muy previsores, las amas de casa, llega ese joven a pesar en la báscula pequeñita que tiene la mamá en la cocina y efectivamente pesa 30 gramos la bolsa con papas, pero el empaque dice, por citar un ejemplo, 58. Ahora bien, nada más se quejan en las redes sociales o con el amigo, con el vecino, sin embargo, no se hace efectivo su derecho. Si los consumidores tuvieran un planteamiento diferente y tuvieran la cultura de la reclamación, te aseguro que a ese tipo de proveedores o ese tipo de empresas desleales que cometen prácticas de publicidad, porque no podemos comprender que no sea otra naturaleza más que las prácticas de publicidad e información engañosa, les aseguro que esa empresa seguramente le buscaría a ese consumidor para resarcirle el daño, como no sé si ustedes vieron en las redes sociales aquella paletita, claro. sí recuerdan, ¿verdad? De malvavisco, Sí. la paletita esa. Okay, ya. Sí. Teníamos la carita, ¿no? Y el niño se hizo. Sí, ¿Teníamos la carita y hicieron un rollo por eso? sí, claro. Tenía gomitas, creo. Ay, en serio, qué chistoso. Pero Sí, ve, ahí se entonces, animaron ellos, por ejemplo, ¿no? Y tocas un tema muy importante que nosotros como consumidores decimos, pues venga, salió mal el producto, me cobraron de más, de menos, voy a quemarlos en las redes sociales. Y es que como no hemos visto los grupos de nuestra comunidad en Facebook, que de repente dicen, vecinos, cuidado porque me salió así el jugo. Ayer vi el caso de un jugo mexicano muy famoso que lo abrieron porque tenía algo que sonaba muy raro y tenía se dice que era una naranja podrida.
pues el jugo quemadísimo, pero esa persona nunca fue para marcarle a la compañía y eso es todo, que es lo que se recomienda, porque la gente en Facebook no te va a resolver. Totalmente. De hecho, yo iría más allá, en lugar de marcarle a la compañía, porque es muy posible que la compañía le va a decir, bueno, te entrego 10 juguitos y ya para que, pues vaya, como dicen coloquialmente, ya no le hagas de emoción y de alguna manera no insistas. Pero si ese consumidor hace efectivo su derecho de los que están contenidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en ese momento la empresa va a voltear a ver al consumidor y se va a sentar un precedente. ¿Qué sucede en nuestro país? En nuestro país sucede que nada más los consumidores tenemos, vaya, la inconformidad en lo particular, pero nunca activamos los órganos, pues ahora sí, de procuración de justicia en materia de derecho del consumidor, y al final, a la postre, pues simplemente queda en un mal sabor de boca y en una inconformidad ya en lo particular con las amistades, ¿no? Claro. Oye, Sergio, ¿qué hay, por ejemplo, no sé si caiga dentro del mismo tema, pero, por ejemplo, de las cajas de cereal o las papitas, que es muy común que traigan artículos promocionales dentro de, que hay del aniversario, que el tazo, que el monito, que el este, que el otro, y a veces no lo traen, ¿no? Por ejemplo, ¿también aplica? Totalmente, porque de hecho la propia ley establece, quizás hay consumidores que dicen, no, pero no puede ser que en México la ley establezca eso. Es que hay un artículo que es el artículo 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece que todos los proveedores están obligados a cumplir los términos y las condiciones que desplegan en su publicidad de información. Entonces, si la información de la bolsa de papitas establece que en el interior viene un monito, por citar un ejemplo, coleccionable, debe de contener el monito coleccionable. ¿Qué sucede cuando el consumidor le abre la bolsa y no viene nada? Pues simplemente nada más se queja en lo particular, pero no hace efectivo su derecho. De hecho, la ley establece y los consumidores deben de conocer, Ángel, no solamente tratándose de bolsas de papitas, sino las amas de casa que de pronto acuden a carnicerías, a tortillerías en la estación de gasolina, pues simplemente cuando no despachan los contenidos que deben de despachar, esos establecimientos están quebrantando la ley y como consecuencia la autoridad debe de conocer inmediatamente que ese proveedor no está siendo leal con su público consumidor. Nos deben de informar a nosotros a través de Prodeco o Asociación Civil y nosotros con gusto a la inmediatez podemos hacer dos cosas. La primera es generar contacto con el proveedor para tratar de llegar a un entendimiento y que de alguna manera le resarza el daño al consumidor y le reponga el producto o le haga la devolución de la cantidad que pagó o en su defecto nosotros informarle a la autoridad para que la autoridad llegue y practique una verificación en ese establecimiento. ¿Por qué? Porque aquí lo vital es que ese establecimiento no se siga burlando de otros consumidores. Totalmente de acuerdo, Sergio. Y bueno, para recapitular todo esto, y porque sabemos que sucede todos los días, porque sabemos que hay mañas en las empresas, porque sabemos que hay muchos secretos entre los mismos empleados, entonces lo que nos recomiendas, me gustaría que lo retomáramos, es acercarnos a ustedes primeramente antes de la empresa, digamos, y qué documentos necesitamos, como fotografías, recibos de consumo, etcétera. Claro que sí, Aida. Yo creo que aquí es fundamental que el consumidor se acerque con nosotros, que nos lleve el recibo de compra, es decir, si yo llegué a la tiendita de la esquina, pero es que no tienen caja registradora, bueno, que te dé una notita en donde se establezca qué estás pagando, la cantidad de la compra, la operación, porque sin el recibo definitivamente no podemos hacer efectivo el derecho. Ok, ¿y de alguna evidencia, no sé, fotografías del producto, demás? Que de preferencia que no consumen el producto para evitar que si el producto... Ya me lo acabé, pero estaba muy rico, pero el producto contenía menos de lo que estaba marcado. Bueno, de preferencia, si no lo abren, estaría estupendo, porque si lo abren, entonces sería la palabra del consumidor con la palabra del proveedor. Es decir, se tendría que dejar a la buena fe del consumidor que no consumió el resto de las papitas, por citar un ejemplo, y que de alguna manera pues el proveedor diga, no, es que pues no tiene 58 gramos porque tú ya ingeriste 20 gramos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Algún punto que se nos esté olvidando, Sergio, que tengamos que mencionar antes? Sí, claro, mira, es muy importante, particularmente para aquellos consumidores que llegan a una estación de gasolina, y sucede muy a menudo. Llega usted a cargar combustible, ¿y qué sucede? Hay algunos consumidores que se van al sanitario rápidamente mientras la bomba el despachador está cargándoles combustible, y es muy posible que si estamos frente a un empleado desleal, no le despachen la cantidad correcta. O si ese consumidor le pagó 200 pesos y el de adelante también le pagó 200 pesos, es muy posible
es muy posible que cuando ya regrese, efectivamente el consumidor que se fue al sanitario va a llegar y va a estar en la bomba marcada de la estación, 200 pesos, pero no propiamente, no propiamente de los de él, sino el que fue del que nos antecedió. Ahora bien, y si pagan con tarjeta de crédito o de débito, es muy importante que el consumidor esté atento y que no la pierda de vista. Es decir, porque en ocasiones le damos la tarjeta y ya ellos con la máquina, pues se ha sabido, la verdad que en algunos puntos de la República Mexicana clonan las tarjetas, entonces para evitar alguna situación pues mayúscula para usted, amigo consumidor, pues no la pierda de vista. Así es. Pues puntos muy importantes al momento de pagar por un producto y no recibir lo mismo o la misma cantidad o la misma calidad por lo que pagamos. Y bueno, ya lo platicamos aquí con Sergio Moctezuma de Prodeco, esos puntos tan importantes y que lo que tenemos que compartir todos en la sociedad para no perdernos. Muchísimas gracias, Sergio Moctezuma. Gracias, muy amable. Próximamente, Sergio, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Vámonos a una pausa comercial, regresamos con más. Esto es como cada mañana. No le cambie mucho más todavía, 11 de la mañana con 1 minuto.